Ustedes saben que antes no se veía tanto la nuca de las personas porque no estaban tan expuestas. Y el tema no solamente de la pandemia, sino de la tecnología, hizo que la posición de estar mirando la pantalla, casi con la pera tocando el mentón y adoptando esa postura, encorvado, o algunos con esa velocidad de dedos para ir tipeando y también para manejar el celular, que hace a la práctica de cada uno y a conocer los secretos y los atajos de los dispositivos celulares, ha hecho que también se manifiesten algunos problemas que merecen kinesiología. Bueno, y vamos a charlar con Romina Nani, que es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, matrícula nacional 12.062, a propósito del síndrome del text neck. Neck en inglés significa cuello, text es texto y la introducción lo dice todo. Romina, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo ¿Cómo estás bien. del cuello, Romina? Viste que dice, tengo una cosa acá en el cuello y te tocas y tenés como una pelotita, ¿viste? Pero no te toques porque capaz que después es peor, ¿no? Entonces dice, no, yo te hago masaje, ¿no? Pero anda a un kinesiólogo. Bueno, yo tengo mi masaje, pero ¿qué pasa? Y no sé, pero estoy mucho tiempo mirando la pantalla, el celular, quizás en una mala posición. ¿Tiene que ver esto de la pandemia también? Sí, a ver, en realidad todo está asociado un poco a la mala postura y está claro que esto del home office y más el estrés que tuvimos todos este año no ayudó para todo lo que esté relacionado a las cervicalgias o la postura. Entonces sí fue todo ayudando. El síndrome de Text-Neck es lo que se conoce como una enfermedad tecnológica causada por inclinar el cuello hacia adelante de forma repetida o por un tiempo prolongado para querer visualizar el celular, por ejemplo, pero también se lo puede asociar a una tablet, a, por ejemplo, no sé, la notebook que no está en una buena posición, la PC del escritorio también. Entonces, esos dispositivos electrónicos, cuando no están bien utilizados, uno empieza a tener una postura no adecuada, entonces, bueno, empieza a generar un dolor cervical, rigidez en la zona, mala postura, dolor de espalda, cefaleas, hasta también te pueden ocasionar tendinopatías, que son una patología a nivel del tendón, a nivel de los miembros superiores. Ajá. ¿Y qué hacer en tal sentido? ¿A quién hay que recurrir rápidamente al médico, directamente al kinesiólogo, ir a un masajista? No, lo que se recomienda ante algún dolor y algún síntoma principalmente es ir consultar con su médico, ¿no? Con un traumatólogo en lo posible. Ahí le va a hacer una evaluación o te hacen algún estudio, una radiografía, resonancia, y después sí, el médico es el que indica ir a kinesiología. Después hay personas o pacientes que ya tienen un kinesiólogo conocido, que bueno, pueden recurrir directamente al kinesiólogo, pero bueno, lo mejor es que si pueden hacerse algún estudio diagnóstico previo, como para que el kinesiólogo nosotros podamos ver también cómo está la estructura por dentro. Cuando hablamos de lo más común en la pandemia, en tu caso, en tu consultorio, ¿cuáles fueron los que picaron en punta? Y había bastantes pacientes que venían con mucha cefalea o que no podían dormir a la noche entonces por el dolor del cuello, que llegaban bastante cansados, o también muchos con lumbalgia por la mala postura en la silla frente a la computadora, que eso es importante, porque quizás, no sé, uno dice, bueno, total es un tiempito que estoy trabajando, entonces se ponen la notebook que les dieron en el trabajo y la ponen sobre la mesa o sobre la mesita ratona, entonces trabajan desde el piso, y bueno, eso todo en tiempo prolongado, que la pandemia encima se fue extendiendo, y bueno, entonces, claro, no es lo mismo estar un ratito mirando el teléfono un poquito en una mala postura o con la computadora trabajando un ratito en mala postura que estar 6, 8 horas, varias horas al día, y así sumado en el año es un montón, entonces se va sumando. De hecho, hay estudios que fueron publicados que los seres humanos nos pasamos aproximadamente entre 2 a 4 horas con el cuello inclinado mirando el celular. Eso serían aproximadamente unas 700 a 1400 horas al año, y que obviamente va a depender de cada persona el uso que le dé al celular. Hay gente que se pasa más horas y hay gente que menos horas.
¿Qué le pasa al cuello y a todos los tendones, músculos intervinientes en esta mala postura vamos a poner, un 3 meses continuo de un castigo de estas características o de esta posición característica? Y bueno, empieza a haber desalineaciones, o sea, disfunciones a nivel del sistema músculo-esquelético, a nivel, o sea, eso sería, traducido sería a nivel de los músculos, a nivel de la parte osteoarticular, o sea, las articulaciones de la columna. Entonces empiezan a generar desviaciones a nivel de la columna, como por ejemplo una escoliosis a lo largo del tiempo, también hernias discales, dolor de espalda, cervicobraquialgia. O sea, la cervicobraquialgia es el dolor a nivel cervical cuando se irradia a los miembros superiores. También tendinopatías a nivel de los miembros superiores, y hay, por ejemplo, esto con el uso o el mal uso o el uso excesivo también del celular. Hay lesiones características que se van dando a nivel del pulgar con el tiempo, como por ejemplo hay una conocida que se llama tenosinovitis Beckerbein, que se inflaman tendones que están a nivel del dedo pulgar, que es el tendón, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Se inflama la vaina, que es una tela que cubre al tendón, esa se inflama y empieza a doler. Entonces, bueno, uno ya no puede tener la misma fuerza que tenía antes en la mano, o sea, duele, siente que le pincha. Y también hay otra que, por ejemplo, se llama risartrosis, que la risartrosis es artrosis en el pulgar. Eso quizás no lo vamos a notar hoy en día, pero de acá a 20 años o cuando seamos todos más adultos mayores, el pulgar va a tener artrosis, no se va a mover de la misma forma, la pinza va a estar con dificultad a la hora de agarrar objetos, abrir puertas, botellas. Y cuando uno tiene estas lesiones, ¿se pueden operar o solamente se pueden tratar kinesiológicamente? Y depende del nivel en el que se encuentre, o sea, el estadio que se encuentre esa lesión. Hay veces que cuando se lo agarró a tiempo y es una cuestión inflamatoria y no hubo tanta afección a nivel estructural, bueno, con un tratamiento kinesiológico, fisioterapia, magneto, ultrasonido y el criterio del profesional, se puede mejorar ese aspecto de la lesión. Ahí va. Pero hay veces que bueno, sí, quizás se requiera de alguna cirugía. Romina, te agradezco que me hayas atendido y también todos estos conceptos, y te deseo que tengas un excelente 2021 con la mejor postura. Bueno, muchas gracias igualmente y felicidades. Igualmente para vos. Romina Nani, licenciada en Kinesiología y fisiatra.